Saludos, mi nombre es Jocelyn Goncalves y les voy a hablar sobre la integración económica. Integración económica. Según Ramón Tamames, en su libro Estructura Económica Internacional, la integración es un proceso. A través de él, dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se unen para formar un solo mercado de una dimensión más idónea. Esto quiere decir que dos naciones separadas deciden unirse y crear acuerdos para establecer unas condiciones más favorables para ambos en materias de comercio exterior. El acuerdo entre los países que intervienen en el proceso de integración se caracteriza inicialmente por la creación del comercio. Esto implica que cuando la integración económica aumenta, las barreras del comercio entre mercados disminuye. Este proceso generalmente implica, por un lado, un incremento en el volumen del comercio entre los países miembros del acuerdo, y al mismo tiempo que se modifica el intercambio de bienes y servicios con terceros países que no participan en la integración. A la hora de formar una integración económica, es imprescindible que los países miembros compartan culturas, tener similitudes de costumbres y haber vecindad. Los procesos políticos deben ser afines y tener un grado de desarrollo económico y en comunicaciones muy parecidos, para así evitar cualquier tipo de inconvenientes o problemas que se pueda ocasionar en el futuro. Modalidades de integración económica. Existen diferentes formas de integración económica, pero la forma más elemental de integración la constituyen los acuerdos comerciales preferenciales, que suponen darle preferencias a ciertos productos procedentes de otro país o grupo de países. Los acuerdos comerciales pueden ser tanto bilaterales, cuando son implementados por dos países, como también multilaterales, cuando lo firman más países, o como en un bloque comercial. Cabe destacar que cuando se habla de un bloque comercial, es una organización internacional que agrupa un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en materia económica. La mayoría de los bloques económicos son regionales, es decir, conformados por países próximos geográficamente. Un ejemplo de estos acuerdos comerciales son aquellos acuerdos que pueden existir entre dos países para otorgar preferencias a ciertos y determinados productos. Supongamos que Venezuela importe leche desde Paraguay y ambos países deseen firmar un acuerdo en el cual se establezca una reducción en los aranceles aduaneros. Tanto Venezuela como Paraguay se beneficiarían de esta transacción, porque así Paraguay tendría la oportunidad de ingresar y competir en el mercado venezolano y expandirse así comercialmente, mientras que Venezuela resolvería un problema de escasez si así fuese el caso. Entre las formas de integración económica se encuentran el área de libre comercio. Un área de libre comercio es la modalidad menos avanzada de integración económica, mediante la cual dos o más países eliminan entre ellos obstáculos de todo tipo al comercio de bienes, incluidas las barreras arancelarias, pero frente al resto del mundo continúan manteniendo cada uno sus propios aranceles. La eliminación de los aranceles entre los países firmantes de un área de libre comercio va a producir un aumento en el flujo comercial. Al no existir arancel común frente al exterior, se va a plantear en la práctica un problema, y es que existe el incentivo que los países excluidos del área introduzcan sus productos en ella, a través del país que mantiene aranceles más bajos. Una vez el producto se encuentre dentro del área, podrá pasar al país cuyo arancel es más elevado sin tener que pagar arancel alguno. Para evitar esto, es necesario que los países firmantes de un área de libre comercio diseñen lo que se denomina unas reglas de origen, que distingue entre origen y procedencia de las mercancías
y que permite a las autoridades aduaneras saber exactamente a qué bienes les puede conceder las ventajas que supone la supresión de los aranceles, ya que el producto debe tener como mínimo un porcentaje de elaboración o materia prima del país el cual lo exporta. Por ejemplo, existe una integración de libre comercio entre Venezuela, Brasil y Colombia, donde los productos pueden circular libremente por estos países sin pago de arancel. Argentina desea colocar en el mercado brasilero un tipo de detergente que ellos producen, pero se da cuenta que Colombia tiene una tasa de arancel más baja que Brasil, por lo cual decide exportar su producto a Colombia para luego trasladarlo a Brasil. Para que esta situación no ocurra, los países miembros de la integración deben acordar unas normas de origen, la cual diga el porcentaje mínimo de elaboración que debe tener el producto para beneficiarse del libre pago del arancel. Supongamos que Argentina ya exportó su producto a Colombia y ahora desea ingresar al mercado brasilero sin ningún tipo de recargos arancelarios. Gracias a las normas de origen en el que se estableció que el producto perteneciente de los países miembros debe tener mínimo el 70% de haberse elaborado o tener materia prima de ese país, se beneficiará del acuerdo. Como los detergentes son totalmente elaborados en Argentina, si la nación quiere entrar en el mercado brasilero, deberá pagar los aranceles respectivos para ello. Unión aduanera. La unión aduanera constituye una fórmula más avanzada de integración económica que el área de libre comercio y viene a resolver las complejidades técnicas y administrativas asociadas al problema del país de origen presente en el área de libre comercio. Una unión aduanera añade al área de libre comercio el hecho de que los países que las conforman no se limitan a eliminar las barreras arancelarias que obstaculizan el comercio entre ellos, sino que además establecen un arancel común frente a terceros. Por lo cual, desde el punto de vista arancelario, la unión aduanera actúa como una unidad frente al resto del mundo. Este tipo de integración trae consigo diversos efectos, de los que se destacan creación y desviación del comercio. La creación del comercio es el aumento del volumen del comercio entre países cuando se acuerda la unión aduanera entre ellos. La desviación del comercio consiste en que parte de los flujos de importación y exportación que existía antes de un acuerdo de unión aduanera entre cada una de las partes firmantes del acuerdo con terceros países serán sustituidos por importaciones y exportaciones de y hacia países miembros de la Unión, desviándose así las rutas comerciales internacionales preexistentes. Cuando se habla de creación y desviación del comercio, conceptos expuestos en el análisis de Wiener es que a raíz de la implementación de un mercado de integración económica se pueden lograr impactos positivos como negativos. Por ejemplo, supongamos que Venezuela puede importar carne desde Ecuador con un costo de $100 y desde Brasil con un costo de $105. Ambas naciones, para poder poner sus productos en el mercado venezolano, deben pagar un arancel de $10, por lo que quedaría en $110 y $115 respectivamente. Se presume que los consumidores venezolanos compran carne de Ecuador ya que sale más económica o eficiente comparado con Brasil. Ahora bien, supongamos que Venezuela forma una integración económica con Brasil, en la cual uno de los beneficios es la extinción en el pago de arancel. Entonces la carne de Ecuador saldría en $110, mientras que la carne importada desde Brasil saldría en 105. Lo que se presume que ahora los compradores preferirán la carne de Brasil a ser esta más barata. Ello trae beneficios al consumidor final, ya que pagaría menos por el producto gracias a la integración. Pero el Estado saldría perdiendo en esta situación, ya que no se estaría cobrando los $10 por concepto de arancel, lo que representa una pérdida. Mercado común. La noción de mercado común supone englobar a las dos etapas anteriores, adoptando un paso más en el proceso
de integración. Así, la realización de un mercado común supone, en primer lugar, la existencia de una unión aduanera, pero además requiere la liberación de los factores productivos, pues no se limita únicamente a las mercancías, como es el caso de los dos niveles anteriores, sino que implica una liberación de todos los factores de producción. Por tanto, implica la liberación efectiva tanto de las mercancías como de las personas, los servicios y los capitales. Esto es, la noción de mercado común conlleva la inexistencia de obstáculos a la entrada y salida en el interior de cada Estado miembro, de las personas que se desplacen con una finalidad económica, bien sea empresas o trabajadores, mercancías, capitales y servicios. Unión económica. Es un mercado común donde son también comunes la moneda y las políticas económicas y monetarias. La cesión de soberanía es aún mayor que en el mercado común, porque al adoptarse un mercado monetario único, cada país se somete a una disciplina monetaria común para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. La integración económica total sería el paso siguiente a la unión económica, pues unifica las decisiones de política fiscal, además de la política monetaria, bajo una autoridad supranacional. Cabe destacar que formar parte de una integración económica trae consigo distintos efectos y beneficios para los países miembros, entre las cuales se encuentran economías a escala. Se puede lograr aumentar la producción y obtener menos costos, gracias a la ampliación de mercados que deriva de la integración. Por ejemplo, supongamos que en Venezuela se tiene una fábrica que produce zapatos. Cada semestre se producen 1000 pares de zapatos, con un costo fijo de $3.000, en los que se puede incluir el pago de la renta o de los servicios. Un costo variable de $9.000, en donde se incluye la materia prima. Un costo total que sería el costo fijo más el costo variable, dando un total de $12.000. Y así un costo promedio de $12 por unidad de producción. Luego de negociaciones, Venezuela decide formar una zona de libre comercio con Colombia. Dicha integración se basa en la extinción total del pago de aranceles de productos entre ambos países, es decir, una zona de libre comercio. Lo que esto trae como consecuencia que se expande el mercado tanto productos nacionales como colombianos. Gracias a esta integración, la empresa venezolana de calzados puede colocar su producto en el mercado colombiano, por lo que necesita incrementar su producción. Pasa de producir 1000 pares de zapatos a producir 2000 pares de zapatos cada semestre, dando un costo fijo, ya que el costo de alquiler no varía, de $3.000, un costo variable de $18.000. Este precio aumenta ya que se necesita más materia prima para producir los 2000 pares de zapatos, dejando un costo total de $21.000 y un costo promedio de $10,50 por unidad de producción. Otro de los efectos que conllevan pertenecer a una integración económica son la ampliación de mercado. Puede conducir a una cierta intensificación de la competencia. En un mercado nacional estrecho, determinadas producciones para ser rentables solo se realizan por una sola firma o empresa. Por el contrario, lo que sucede en un amplio mercado común, donde pueden ser varias las empresas que trabajen, compitiendo entre sí y con una serie de favorables efectos para el consumidor, como precios más bajos, mejor calidad en los productos y aceleración del proceso tecnológico. Posibilidades de desarrollar nuevas actividades difíciles de emprender aisladamente, como las grandes empresas hidroeléctricas, las instalaciones de punta, bien sea electrónica, informática o de satélites, el desarrollo de la petroquímica hasta su última ramificación, la energía atómica de fusión, y todas estas son aquellos emprendimientos que normalmente los países más pequeños no pueden desarrollar por sí mismos de forma individual.
Otro efecto es el aumento del poder de negociación. Al unir el volumen del comercio de los países miembros, proporciona una mayor fuerza de negociación frente a otros países o bloques económicos. La formulación más coherente de la política económica nacional. Un país, mientras se desenvuelve fuera de una integración. Gracias por su atención. Puede llevar a cabo la política que mejor le parezca, en tanto ésta sea compatible con sus aspiraciones unilaterales, pero con una integración, por los mayores compromisos que esto conlleva y por los mayores riesgos que implican, generalmente es obligado el mejoramiento de la política económica, así como la realización de transformaciones importantes de la estructura económica. Desaparición de las industrias menos competitivas en manos de sus equivalentes de los países con mayores ventajas competitivas y el llamado efecto de desviación o de tráfico. El problema de las desviaciones de tráfico puede presentarse en el comercio internacional en general. En los casos en que los países fijan derechos aduaneros diferenciales para un mismo producto, según los países de procedencia, como ya se explicó en el ejemplo de integración económica de libre comercio entre Venezuela, Colombia y Brasil, donde Argentina deseaba poder poner su producto en el mercado brasilero, pero entra por Colombia al tener más bajo el pago de arancel en comparación con los otros, todo con la finalidad de ingresar finalmente al mercado brasilero. Ser parte de una integración económica trae consigo un sinnúmero de beneficios para todos sus miembros, ya que se crea comercio entre sus países miembros y ayuda a impulsar el crecimiento económico de sus miembros. Pero a la hora de formalizar un acuerdo, se debe analizar bien las consecuencias que esto podría traer. Antes de formalizar una integración económica, la nación que desee participar debe identificar si tiene o no debilidades internas, ya que una vez que se expanda el mercado gracias al acuerdo, su producción interna puede salir afectada. Es por ello que es muy importante que se establezcan medidas en el acuerdo para tratar de proteger a la nación, como son las normas de origen. Formar parte de una integración económica de una forma u otra siempre brindará beneficios a todos sus miembros y es inevitable el surgimiento de acuerdos entre países para así fortalecer las relaciones comerciales. Gracias por su atención.